La tarde del 29 de noviembre de 1970, un hombre y sus dos hijas pequeñas se encontraban practicando excursionismo en las cercanías del lado norte de Ulriken, en un área conocido como Isdalen o Valle de Hielo. También se le conoce como Valle de la Muerte, debido al historial de suicidios en la zona durante la Edad Media y más recientemente a causa de accidentes de senderismo. Tras notar un inusual olor a humo, una de las niñas encontró el cuerpo calcinado de una mujer entre varias rocas. Asustados, regresaron a la ciudad y notificaron el hallazgo a las autoridades. Este es el misterioso caso de la mujer de Isdal que conmocionó a la nación en 1970. El cuerpo calcinado de una mujer sin identificar se ha convertido en uno de los casos más intrigantes y sin resolver de la historia criminal noruega y uno de los mayores enigmas de la Guerra Fría, cautivando la atención durante décadas. En este video profundizaremos sobre la historia de este misterio, sus teorías y conspiraciones. La policía de Bergen llegó a la escena ubicada a 3 kilómetros aproximadamente de dicha ciudad. Actuaron rápido, acordonaron la escena del crimen y dieron inicio a las investigaciones. Lo que encontraron fue una escena muy desagradable y perturbadora. El cuerpo de una mujer que hasta el momento se desconocía la identidad y origen yacía sobre unas rocas, en una posición inusual con los brazos extendidos en forma de cruz, similar a la de un boxeador tras ser noqueado. Una pose común en víctimas que sufren quemaduras graves. Pero vayamos a las claves que convirtieron este caso en uno de los más misteriosos de la historia noruega. Cuando Carl Harborhad llegó al lugar, lo primero que notó era que el cuerpo de esa persona tenía quemaduras muy graves en la parte delantera que cubría de pies a cabeza, incluyendo el cabello. Esto dificultaba la identificación del cuerpo. Pero lo que más sorprendía era que no tenía quemaduras en la espalda. Esto es raro, puesto que cuando un cuerpo vivo está quemándose, el movimiento de dolor haría que el fuego calcine todo el cuerpo. Este detalle haría sospechar a la policía de que tal vez el cuerpo ya estaba muerto antes de que se queme. A pesar de llegar a tiempo, el lugar ya estaba frío, dificultando saber cuánto tiempo yacía el cuerpo ahí. Los objetos encontrados permitieron dar mucho más detalle, pero también mucho más misterio, ya que la posición en que se encontraban hacía sospechar de que tal vez es un ritual. Los objetos que rodeaban el cuerpo eran joyas, un reloj, una sombrilla rota, una botella vacía de licor San Harbor y 2 botellas de plástico. Todos estos objetos rodeando el cuerpo, pero ninguno puesto en ella. Prácticamente era como si se hubiera puesto adrede. La ropa, sin embargo, presentaba otro problema. Las etiquetas de la ropa, a pesar de que había sido quemada, también habían sido cortadas intencionalmente. Estos detalles no ayudaban a identificar la identidad de la mujer. Los detalles antropométricos y físicos daban una primera descripción del cuerpo. La mujer medía 1.64 metros y tenía el cabello largo y marrón oscuro, una cara pequeña redonda, ojos marrones y orejas pequeñas. Ella tendría entre 25 y 40 años. Que llevaba una cola de caballo con cinta azul y blanca en el momento de su muerte. Aunque no se sabía el nombre real por la ubicación, la apodaron la mujer de Isdal. 3 días después del hallazgo, los investigadores encontraron en el departamento de equipaje de la estación del tren de Bergen 2 maletas que contenían 500 marcos alemanes en billetes de 100, entre otros artículos como ropa, zapatos, pelucas, maquillaje, cremas para eczemas, que en esa época era una inflamación cutánea que se daba principalmente en Europa, 135 coronas noruegas o monedas belgas, suizas y británicas, mapas, calendarios, un postal, 7 cosméticos, un bloc de notas y lente del sol con una huella dactilar en los cristales que coincidía con las de la mujer. Aunque estos objetos dieron una esperanza a los investigadores de identificar el cuerpo, pronto se dieron cuenta que había un problema. Todas las notas, las etiquetas que pudieran haber identificado a la mujer, su ropa o sus pertenencias habían sido removidas, hasta la calcomanía que contenía la prescripción de la crema para las eczemas, la cual debería mostrar el nombre del autor de la paciente, había sido rasgada. Sin embargo, lo que más intrigó a la investigación fue una nota codificada misteriosamente, la cual la policía no pudo descifrar hasta un tiempo después.
Otro objeto encontrado fueron las botas que estaban dentro de una bolsa de plástico en la zapatería Oscar Rosenberg, que está ubicada en la ciudad noruega de Stavanger. Cuando la policía fue a interrogar al dueño de la tienda, este recuerda haber vendido un par de botas de goma a una mujer atractiva y muy bien vestida, de cabello oscuro. Las botas que mostró eran idénticas a las que se encontraban en el valle de Isdalen. No solo las botas habían sido compradas en dicho lugar, sino que también el paraguas puede haber sido comprado en esa misma tienda. Según el testigo, la mujer tenía una expresión tranquila y calmada mientras que compraba en esa tienda, aunque lo que resaltaba era el olor que emanaba la mujer, dicho por el mismo testigo que se parecía al olor del ajo. Con esta información, la policía rastreó el movimiento que hizo la mujer llevándolos a un hotel llamado Spitun, registrando con el nombre de Fenella Roche. ¿Esto era la prueba final para este misterio? No. Esto era un problema más grande, ya que ese no era el verdadero nombre de la mujer. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión si no se sabía el nombre real? Verán, en esa época la mayoría de los hoteles pedían que los huéspedes mostraran un pasaporte y llenaran una planilla, pero la policía identificó que la mujer no se había quedado solo en un hotel. Lo peor es que utilizó varias identificaciones para registrarse. Esto abrió varias conspiraciones. ¿Se trataba de un espía? Esto llegó incluso a las noticias, donde titulaba que la mujer de Isdalen tenía al menos 6 diferentes alias, aunque testigos que trabajaban en el hotel dieron testimonio que solo hacían más complicado el trabajo, como que la mujer transmitía elegancia y seguridad, pero en una ocasión se lo vio junto a marineros alemanes y uno de ellos era un oficial. Otro comportamiento raro era que ella pedía cambios de habitaciones hasta 3 veces en una misma ocasión. Estos datos tampoco eran muy relevantes si de conspiraciones nos referimos. Ahora, vamos a lo que realmente hacía raro este caso. Se sospechaba que la mujer era una posible espía. Primero, porque en la localidad de Bergen los turistas extranjeros no eran comúnmente vistos, y más por la fecha en que se encontraban. ¿A qué me refiero con esto? 1970 era una de las fechas de más auge en la Guerra Fría. Europa estaba dentro de una olla ardiente de enfrentamientos políticos, económicos, sociales, ideológicos, militares y propagandísticos provocados por los dos bloques principales, occidental y oriental. Y el espionaje era uno de los pilares en este conflicto. Si bien no hubo una guerra como tal, las dos potencias destinaban muchos recursos en estos personajes que los ayudaban a conseguir mucha información, por lo que la cantidad de espías en Europa se había incrementado exponencialmente, a tal punto que incluso llegaron a aparecer agentes de Israel que llegaron a operar en Noruega, con casos que se hicieron conocidos al matar a un hombre en Lillehammer que habían confundido con terror. Estas primeras conclusiones hicieron que los medios publicaran rumores que decían que la mujer era una agente secreta. Los servicios de seguridad noruegos admitirían mucho después que estaban interesados en el caso, ya que se la vio en una ocasión observando una prueba militar de nuevos cohetes en el oeste de Noruega. El misil en particular era llamado misil Penguin o RB-12 Penguin. Se trataba de un misil de crucero naval de corto a medio alcance basado en un buscador infrarrojo pasivo. Fue el primer misil occidental de este tipo, guiado por infrarrojos, en lugar del más común guiado por radar activo. Curiosamente, este misil empezó a operar en servicio dentro de la Armada Noruega desde 1972, 2 años después de que se encontrara el cuerpo. También se encontró un bloc de notas con códigos extraños que en su momento se desconocían el significado, pero con la investigación se determinaron que eran fechas de visita, como el código O22 o 28P, que significa la fecha del 22 al 28 de octubre, en el momento que se encontraba en París, o el O29PS es el día que viajó de París a Stavanger, o el O29S coincide con la fecha de su llegada a Stavanger el 29 de octubre, y el O30BN5 coincide con la instancia en Bergen el 30 de octubre del 5 de noviembre. La misma Interpol emitió una nota donde informaba que el 29 de noviembre de 1970 fue encontrado el cuerpo de una mujer no identificada en un camino en Isdalen, cerca de Bergen, Noruega. El cuerpo estuvo expuesto a un calor extremo y tiene quemaduras considerables. Parte de la ropa estaba calcinada. La autopsia hecha por expertos encontró en la mujer una contusión inexplicable en el lado derecho del cuello, provocada por un golpe o una caída. Y más perturbador saber que se encontró partículas de humo en sus pulmones,
por inhalación y su sangre tenía una concentración de monóxido de carbono, lo que muestra que la mujer estaba viva mientras estaba quemando. Esto se complementa con el rastro de gasolina encontrado en el suelo debajo del cuerpo de la mujer. Con este detalle se alimenta la hipótesis de que fue un asesinato. Por último, la autopsia encontró entre 50 y 70 pastillas para dormir de una marca extranjera llamada Fenemal en el estómago, pero muchos de ellos aún no se encontraban absorbidos antes de su muerte. Estos datos determinan que la mujer murió a causa de una combinación de envenenamiento por monóxido de carbono y la ingestión de una gran cantidad de pastillas para dormir. En un principio se planteaba dejar el caso en un suicidio, pero el remoto lugar donde se encontró su cuerpo y el método de la muerte por fuego no convencían a la gran mayoría. Sin más pruebas, el 5 de febrero de 1971 el caso fue cerrado y la mujer enterrada en el cementerio de Moyaldal. Aunque no se sabía la religión de la mujer, asumieron que probablemente sea católica, y su funeral fue con la asistencia de 16 miembros del cuerpo de la policía de la ciudad. El cuerpo fue sepultado en un ataúd de zinc con el fin de preservar los restos para facilitar una exhumación en el futuro. Probablemente pensarán que esto terminó ahí. Todo lo contrario, en 1992, un taxista que en su momento llevó a la mujer de Istal desde el hotel hasta la estación de tren de Bergen declaró que tras recoger a la mujer en un hotel, un hombre se unió a ellos. Antes de llegar a la estación en 2005, Ketil Kerpersoy, residente de Bergen, quien tenía 26 años en 1970, contó a un periódico local que tras ver el retrato sospechó que la víctima pudo ser una mujer a la que había visto 5 días antes del hallazgo del cadáver. Este texto lo voy a leer tal como fue dicho por Ketil Kerpersoy. Cuando nos cruzamos, ella me miró a los ojos. Me pareció que estaba entre asustada y rendida. Los hombres estaban a 20 metros. Al mirarme creí que iba a decir algo, pero no lo hizo. Y entonces miró detrás suyo y miró a estos hombres que estaban a su espalda. Estoy seguro que sabía que lo estaban persiguiendo. Recuerdo su cabello negro, oscuro, no muy largo. Los hombres que le seguían también tenían pelo negro. No lucían para nada como noruegos. Para mí eran del sur de Europa. En 2017, el análisis isotópico de los dientes de la mujer tomados del maxilar, el cual no fue enterrado con ella, mostró que la víctima había nacido alrededor de 1930. Pero ¿cómo se puede determinar la edad con los dientes? Los análisis isotópicos permiten la detección de moléculas en cantidades muy inferiores a las que se pueden detectar mediante métodos químicos de análisis. En el caso de los dientes de la mujer de Istal, se puede revelar el tipo de agua que la mujer bebió a medida que crecía y por tanto de qué áreas eran esas aguas. No solo esto, también reflejar los tipos de alimentos que comía la mujer y el tipo de suelo en el área en que creció. Bajo estos análisis se cree que la mujer provenía de Europa, quizás de Francia. Hasta la fecha de hoy no se sabe la identidad real de la mujer, a pesar de todos los avances que hicieron por identificarla, y probablemente nunca se sepa la verdad. Este caso tiene muchos misterios que hasta el día de hoy se siguen haciendo preguntas. ¿Por qué aquel cuerpo de la mujer apareció en una zona de invierno sin ropa adecuada y sola? ¿Por qué se había identificado con muchos nombres? ¿Era un espía? Y si fuese el caso, ¿para qué nación trabajaba? ¿Qué vio? Si llegaste hasta este punto, agradecería tu apoyo con un like y una suscripción. Este tipo de contenido requiere mucho tiempo e investigación y nos ayudaría a traer más contenido de calidad. Gracias.